mi nombre es Lisa, tengo 35 años y trabajo a tiempo parcial. Vivo con mi esposo Mark y nuestra hija Emma. Mark trabaja en una oficina y Emma está en primer grado. Compramos una casa antigua unifamiliar y aún tenemos un préstamo pendiente. Cuando Emma empezó la escuela primaria, comencé a trabajar a tiempo parcial, y hemos estado pagando la hipoteca juntos. Mark es el hijo mayor, pero su hermana menor, Nancy, se casó antes que nosotros y, posiblemente, se instaló en la casa de sus padres, viviendo con su padre. Mi suegro parecía estar abierto a que cualquiera se hiciera cargo de la casa, pero Nancy, que se casó primero, echó a su hermano, alegando que la casa era suya. Yo cuidaré de papá, así que me quedaré con la casa. Cuando Nancy se casó y empezó a vivir en la casa de sus padres, su madre ya había fallecido, pero su padre aún estaba en buen estado de salud, por lo que no tenía que cuidarlo. La casa de los suegros es grande y recuerdo haberme sorprendido cuando la visité antes de casarme. Tenía una puerta espléndida y un terreno amplio, lo que me hizo preguntar a Mark, ¿podría ser que tus padres son ricos? Cuando estábamos saliendo, Mark no daba la impresión de ser muy rico, pero ver la grandeza de la casa de sus padres fue un gran shock. Mark lo negó, pero el interior de la casa también era impresionante, lo que me sorprendió aún más. Según Mark, su abuelo era bastante rico, pero parece que la familia cayó en tiempos difíciles durante la generación de su padre. Él explicó, riendo, que la casa de sus padres, que fue dejada por su abuelo, es solo grande pero vieja e incómoda para vivir. Dice que, aunque se vendiera, la casa de sus padres, que está en una zona residencial y tiene un terreno tan grande, solo puede describirse como increíble. Entiendo un poco por qué Nancy, que echó a Mark para vivir en la casa de sus padres, siente lo que siente. Ella estaría feliz de hacer suyo este terreno y casa. Sin embargo, no sé si la propiedad y la titularidad del edificio realmente se han transferido a Nancy. Cuando Mark y yo nos casamos, él me dijo que, como Nancy cuidaría de su padre, nunca tendría que cuidar de mi suegro en el futuro. También teníamos la intención de dejar que Nancy, quien cuidaría de su padre, heredara la casa, por lo que compramos nuestra casa actual. Incluso desde el punto de vista de mi suegro, probablemente se sentiría más a gusto siendo cuidado por su hija que por su nuera si llegara a estar postrado en cama y necesitara cuidados en el futuro. Sin embargo, cuando visitamos la casa de los suegros en Navidad o durante las vacaciones de verano, Nancy parece tratar mal a su padre, incluso durante las comidas. Mi suegro es tratado como un paria. Cuando Mark o yo tratamos de comer con él, Nancy se enoja, a papá le gusta comer solo, así que está bien, no interfieran. Después de las comidas, cuando iba a la habitación de mi suegro para hablar, él expresaba su descontento con Nancy, no quiero vivir en esta casa porque Nancy me estorba. Según mi suegro, siempre tiene las comidas separadas de la familia de Nancy, y parece que recibe menos guarniciones. A pesar de eso, Nancy sigue tomando una cantidad considerable de dinero para los gastos de vida de su padre, que vive de su pensión. Nancy, quien dijo que cuidaría de su padre, no lava su ropa, y parece que no hace muchas tareas domésticas en general. Mi suegro hace la mayor parte de la limpieza dentro de la casa y se encarga de todo el jardín. Debido a que Nancy desatiende a su padre, incluso su esposo e hijos que viven con ellos no tratan a mi suegro con respeto. Parece que cuando mi suegro, que no conduce, le pidió al esposo de Nancy en su día libre que lo llevara al hipódromo, fue tratado como si estuviera siendo ridículo, no soy tu chofer. Si quieres ir a las carreras, usa un taxi. Si tienes dinero para tirar en carreras de caballos, contribúyelo a los gastos de vida. Estaba aburrido, así que mi suegro dijo que era solo un comentario ligero, pero fue reprendido fuertemente. El hijo de 10 años de Nancy es descarado y parece molestar a mi suegro. Abuelo, aléjate, hueles, no salgas de tu habitación. Aunque han vivido juntos desde que nació, mi suegro parece no tener memoria de haberlo abrazado. Cuando mi hija visita, él la adora y habla con un toque de soledad, eres mi única nieta. Al escuchar palabras tan melancólicas, comencé a sentir lástima por mi suegro. Cada vez que visitamos su casa, mi esposo se enfada y le dice a Nancy que trate mejor a su padre. En respuesta, mi cuñada le replica enfadada a mi esposo, estoy tratando bien a papá, ¿estás tratando de robarme esta casa? No dejaré que esta casa se vaya a nadie. Mi esposo dice que da miedo lo obsesionada que está mi cuñada con la casa. Entonces, mi suegro tuvo una caída en casa. La casa no está equipada para personas mayores, y tropezó con un pequeño escalón, fracturándose la mano derecha en el proceso. Afortunadamente,
No tuvo otras lesiones y no necesitó ser hospitalizado. Pero es difícil hacer cualquier cosa sin el uso de su mano dominante. Fuimos a visitarlo y nos sorprendió ver lo frágil que se había vuelto. No solo no puede usar su mano derecha, sino que apenas puede mover los pies y obviamente necesita cuidado. Sin embargo, la familia de mi cuñada lo ignora completamente y no lo cuida. Aún puede ir al baño por su cuenta, pero comer parece ser bastante difícil. Inmediatamente, mi esposo confrontó a mi cuñada: ¿por qué no cuidas de papá? Mi cuñada parecía no entender por qué mi esposo estaba enfadado y se rió. Una mano rota no es gran cosa. Deja de hacer un escándalo. Puede caminar solo y no se está quejando. Parece que mi suegro, acostumbrado a ser desatendido, no puede enfrentarse a mi cuñada, y ella probablemente lo sabe. Mi esposo estaba aún más furioso. ¿No es obvio que debemos cuidar de nuestros padres? Al escuchar las palabras de mi esposo, mi cuñada sonrió con malicia y dijo: lo mismo va para ti, ¿verdad, Mark? Tú cuida de papá. No necesito a un viejo con apenas dinero. Jaja. Estaba furiosa de cómo mi cuñada podía ver a su propio padre de esa manera, pero ella continuó diciendo: cuidar de un padre que solo paga una pequeña pensión no vale la pena. Sus palabras fueron tan crueles que perdí la paciencia y hablé: está bien, nosotros lo cuidaremos. Si se queda aquí, no se recuperará adecuadamente. Mi esposo pareció estar de acuerdo, y decidimos llevarnos a mi suegro y mudarnos de su casa de inmediato. Mientras empacábamos las pertenencias de mi suegro, mi cuñada empezó a hacer demandas: solo porque estés cuidando a papá no significa que te quedes con la casa. Mi cuñada se preocupa más por la casa que por su padre y no tenía nada más que decir. Mi esposo respondió de manera desdeñosa: no te preocupes, ya compré una casa, no necesito esta, haz lo que quieras con ella. Mi cuñada pareció aliviada al escuchar las palabras de mi esposo. Incluso mientras preparábamos la mudanza de mi suegro, ni mi cuñada ni su esposo ayudaron, pero estaban atentos para ver si había objetos de valor entre sus pertenencias. Parece que se estaban beneficiando de su pensión, pero con él fuera, eso terminaría. Esperaban encontrar algo valioso que pudieran convertir en dinero, pero no había tesoros que encontrar. Cuando mi suegro dejó su casa, ni mi cuñada ni su familia se molestaron en despedirlo. Fueron tan fríos. Mi suegro, al llegar a nuestra casa, pareció animarse mientras jugaba felizmente con mi hija. Parecía una persona completamente diferente en comparación con cuando vivía en su casa. Le dejamos vivir en una habitación que no estábamos usando, pero como la decisión de mudarse fue repentina, no pudimos hacer ninguna preparación. Si hubiéramos sabido antes, podríamos haber hecho algunas renovaciones, instalado barandillas y eliminado cualquier escalón. Una vez terminada la mudanza y todo se había asentado, le pedí disculpas a mi suegro: lo siento, no estaba del todo preparada. Instalaré las barandillas y esas cosas más tarde. Para mi sorpresa, mi suegro parecía igualmente arrepentido: mis disculpas también por hacerte preocupar. Me pregunto si $200 millones serán suficientes para cubrir mis cuidados y para cuidar de mis caballos. No pude evitar reírme. Pensé: ¿ahora mi suegro hace chistes como este desde que se mudó a nuestra casa y se ha vuelto más alegre? ¿Caballos, dices? Me reí, sabiendo que no podía tomar en serio algo tan descabellado como caballos y $200 millones. Decidiendo seguirle la corriente, respondí: no estoy segura de cuánto cuesta cuidar caballos, pero cuidarte a ti costará más. No tenía idea de por qué mencionó los caballos, pero sentí que su broma era tan exagerada, típica de una persona rica. Sin embargo, al ver la cara preocupada de mi suegro al escuchar mi respuesta, comencé a preocuparme si encontró mi broma divertida. Luego empezó a hablar: ¿realmente cuesta tanto cuidar a una persona? Todo lo que me queda son $200 millones. Al observar la cara seria de mi suegro, me di cuenta de que su broma anterior no era una broma en absoluto. En pánico, traté de explicar: el comentario anterior era una broma. $200 millones es más que suficiente. De hecho, es demasiado. Inmediatamente busqué a mi esposo para preguntar sobre este asunto de los caballos y los $200 millones. Mi esposo parecía igual de confundido, pero luego recordó algo sobre su abuelo siendo propietario de tierras. ¿Recuerdas que te dije que mi abuelo era un hombre rico? Tal vez papá era dueño de caballos. Mi esposo y yo fuimos a preguntar a mi suegro toda la historia. Resultó que mi suegro había sido dueño de caballos durante años, y sus frecuentes viajes al hipódromo no eran para apostar, sino para revisar a sus propios caballos. Nunca le había contado a su familia sobre la propiedad de los caballos, por lo que mi esposo y su hermana no tenían idea. Ahora, con su mano rota, estaba comenzando a considerar seriamente su futuro.
Temía que si mencionaba ser dueño de caballos y tener $200 millones en activos a su hija y yerno, ellos lo exigirían de inmediato. Mi mención de hacer modificaciones en el hogar debió haber despertado su preocupación. Decidió confiar en mí sobre la propiedad de los caballos y su situación financiera. Entendiendo la situación, mi esposo tranquilizó alegremente a su padre: no estoy seguro de cuánto cuesta cuidar caballos, pero si tienes $200 millones, deberías estar bien. Nos ocuparemos de tus gastos de cuidado, así que déjalo en nuestras manos. Me sentí aliviada por la declaración confiada de mi esposo. Después de confirmar con la persona que siempre había cuidado de los caballos que no habría problemas, dejamos de lado el asunto de los caballos. Ahora, sabiendo que mi suegro era un hombre bastante rico, comencé a verlo con una luz ligeramente diferente. Pensé que su hija, que lo había echado a pesar de sus considerables activos, se arrepentiría una vez que supiera la verdad. Imaginar su arrepentimiento me trajo una sensación de satisfacción. Desde que mi suegro se mudó con nosotros, nuestras vidas habían cambiado. Era agitado manejar mi trabajo a tiempo parcial y cuidarlo, pero mi esposo ayudaba, y nos las arreglamos. Con mi suegro en casa, mi hija encontró un nuevo compañero de conversación, y él parecía aún más feliz. Su caminar había mejorado desde que se mudó, y aunque las modificaciones en el hogar no estaban terminadas, podía caminar lentamente con la ayuda de un bastón. Aunque su mano rota aún no se había curado, estaba practicando comer con la mano izquierda. En su casa anterior, su sobrino se quejaba cada vez que salía de su habitación. No había caminado mucho. Cada vez que intentaba ir al hipódromo, su yerno se mostraba molesto. Esta falta de actividad podría haber llevado a que sus músculos se debilitaran y él se cayera. En los días soleados, incluso podía salir a caminar con la ayuda de mi hija. Me había centrado tanto en la recuperación de mi suegro que me olvidé por completo de mi cuñada. Sin embargo, 3 meses después de que mi suegro se mudara con nosotros, mi cuñada llamó en pánico: ¿está papá ahí? Si está ahí, ponlo al teléfono inmediatamente. En ese momento, mi suegro estaba fuera de paseo con mi esposo y mi hija. Cuando se lo dije, se enojó aún más. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que esa casa estaba alquilada, por eso llevaste a papá para causarnos problemas. No entendía a qué se refería. Parecía decir que su casa estaba alquilada, pero siempre había presumido de que era suya. Podría estar aún a nombre de mi suegro, pero llamarla una casa alquilada no tenía sentido. Mientras luchaba por responder, mi cuñada se calentó aún más. Un tipo que dice ser el dueño de la casa de mi familia apareció, diciendo que estoy atrasada con el alquiler y que debo pagar o irme. La confusión en mi cabeza solo creció. Cuando mencionó al dueño de la casa de los suegros, uno pensaría que era mi suegro. ¿Fue a cobrar el alquiler de mi cuñada? Justo en ese momento, mi suegro regresó. Así que rápidamente expliqué la situación y lo hice responder la llamada de mi cuñada, hablando con un tono de enojo a la hija que lo echó de su propia casa. Mi suegro dijo: ¿no te informaron que la casa estaba alquilada? Esa casa pertenece a la empresa donde mi padre era el CEO. He estado pagando el alquiler hasta que me echaste. Mi suegro sonaba distante, y mi cuñada, al sentir su enojo, gritó desde el teléfono: no he oído nada sobre esto. Voy para allá ahora mismo, así que espérame. Aproximadamente 30 minutos después, mi cuñada y su esposo llegaron, con las caras enrojecidas. Parecían sorprendidos de ver a mi suegro caminando solo, pero claramente había problemas mayores que abordar. Mientras mi cuñada estallaba una vez más: pensé que la casa familiar y la tierra te pertenecían. Papá, ¿me engañaste? Mi suegro respondió, sonriendo: no te engañé, simplemente me mantuve en silencio porque me has tratado tan mal. Mi cuñada se quedó sin palabras con su comentario, así que su esposo intervino: dejando eso de lado, ¿puedes por favor pagar el alquiler atrasado? Si no, nos echarán de la casa. A pesar de la desesperación de mi cuñado, mi suegro se rió. ¿Por qué debería pagar el alquiler de una casa donde no vivo después de que ustedes me echaron? ¿No crees que eso es demasiado pedir? Incapaz de replicar a su declaración razonable, mi cuñado guardó silencio. Esta vez, mi cuñada empezó a hablar. Papá, planeabas hacernos sufrir desde el principio, fingiendo estar herido. Pareces mucho más enérgico que cuando vivías con nosotros. Abordando la extraña afirmación de mi cuñada, intervine. Eso es porque ha estado haciendo ejercicios de rehabilitación todos los días, practicando caminar y entrenando para comer con su mano herida. Mi suegro añadió a mis palabras: creo que ser echado por ustedes fue una bendición. Desde que vine a vivir con Mark, todos comemos juntos, y nunca me tratan como una molestia. Al escuchar esto,
Mi cuñada y su esposo apretaron las mandíbulas en silencio. Entonces, justo a tiempo, mi hija vino y soltó la verdad sobre el verdadero estado de mi suegro. Abuelo, tu caballo va a correr en la próxima carrera, ¿verdad? Mi suegro sonrió y le respondió, será en la carrera de este domingo, ¿por qué no vamos a verla juntos? Mi hija corrió alegremente, pero mi cuñada y su esposo parecieron captar el significado de esto y rápidamente le preguntaron a mi suegro, papá, ¿tienes un caballo? ¿Eres dueño de un caballo? Mi suegro respondió, con una mirada satisfecha en su rostro, me mantuve en silencio porque pensé que si les hablaba sobre el dinero, lo tomarían, y hablar de carreras de caballos siempre hace que tu esposo frunza el ceño. Con eso, la cara anteriormente jovial de mi suegro se volvió severa, su expresión intimidante me dio escalofríos, pero a medida que comenzaba a hablar lentamente, la tensión creció aún más. Ya no considero a alguien como tú, que falta el respeto a su propio padre, como mi hija. Sabía que te mudaste conmigo por la herencia. Sorprendida por el tono severo de mi suegro, mi cuñada quedó visiblemente atónita. Mi suegro añadió el golpe final, no recibirás ni un solo centavo de mi herencia. Al escuchar estas palabras, mi cuñada parecía estar desconcertada y tambaleándose, su esposo trabajando arduamente para sostenerla. Así, ambos bajaron los hombros y se fueron. El alquiler de la casa de mi suegro era una suma considerable, y era imposible para mi cuñada y su esposo poder costearlo, por lo que inevitablemente tuvieron que mudarse. No tenía idea de que la casa de mis suegros estaba alquilada, y mi esposo tampoco lo sabía, luego lo confirmó con su padre. Después de mudarse, mi cuñada, que había estado gastando dinero sin preocuparse por el alquiler, de repente se encontró en una crisis financiera. Su hábito de derrochar no era fácil de abandonar, y constantemente usaban tarjetas de crédito para salir adelante, lo que solo llevó a una creciente deuda. Me dijeron que mi cuñada y su esposo, incapaces de depender de mi suegro, se mudaron a la casa de los padres de su esposo, pero no sé qué pasó después de eso. Por otro lado, las cosas han ido bien para nosotros desde que comenzamos a vivir con mi suegro. Mi suegro, que se había roto la mano, sanó bien, y sus piernas y caderas se volvieron más fuertes hasta el punto de que podía hacer cualquier cosa por sí mismo. Ahora es tan enérgico que sale a correr con mi hija. Es como una persona diferente a cuando nos mudamos por primera vez. Desde este incidente, mi suegro ha estado discutiendo varias cosas con mi esposo y ha estado pensando en el futuro, incluso redactando un testamento. No sé qué contiene el testamento, pero supongo que ha arreglado las cosas para que su hija no herede nada. Lo que más me alegró fue que mi suegro pagó el saldo restante de nuestro préstamo hipotecario. Todavía nos quedaban casi 20 años de pagos, pero estoy agradecida de que lo pagara por adelantado. Con el préstamo completamente pagado, mi suegro está considerando hacer algunas renovaciones en nuestra casa para que sea más accesible, sonriendo mientras hablaba de sus planes. Una vez que la renovación esté terminada, bromeó, puedo quedarme en cama en cualquier momento, pero no quiero que diga esas cosas, quiero que se mantenga saludable el mayor tiempo posible.